Bendiciones para todos. ¿Cómo están? Qué rico verlos. Qué rico verlos y podernos reunir en la iglesia. ¿Sí o no que es una bendición venir a la iglesia? Esto es una belleza venir a la iglesia. Es una bendición muy grande. Bueno, después de todo lo que hemos ya realizado y hecho, creo que sin más preámbulos vamos a ir a la palabra. ¿Le parece? Muy bien. ¿Está preparado para lo que Dios quiere hablarle el día de hoy? ¿Seguro? Dígale que está a su lado. ¡Prepárese! Prepárese porque eso está bueno. Créame que sí. Muy bien. Hace unos días, vi un programa curioso que me llamó la atención porque era didáctico. El presentador trataba de interactuar con el televidente y hacía algunas preguntas de diversos temas acerca de cultura general. Quiero contarle la verdad, quiero decirle que me rajé acerca de cultura general, de cosas que uno pues no debería como tal saber, pero sería bueno saberlas. Y especialmente me llamó la atención lo curioso que puede llegar a ser el cuerpo humano, porque gran parte del tema o las preguntas que realizó fue acerca de la anatomía del cuerpo humano. ¿Está bien? Y hizo algunas preguntas que me parecieron curiosas y que incluso uno hasta puede pensar acerca de lo que lo compone a uno y uno ni sabe ni cuenta se ha dado. Me gustaría en este momento hacerle unas preguntas a usted, a ver cómo está de cultura general. ¿Sí? Bien. Como por ejemplo, empecemos con una fácil. ¿Cuántos músculos usted cree que tiene el cuerpo humano? Sin la ayuda de Google, por favor. Algunas. No. ¿Cuántos cree? Imagínese que la cantidad de 650 a 840 músculos. Tremendo. Pero me quedé más sorprendido con el dato acerca de los huesos. ¿Cuántos huesos cree usted que tiene el cuerpo humano? Sí, señor. En adultos, entre 206, 210, 200, así, más o menos. Pero el dato que me pareció más curioso es que los bebés nacen con más huesos. ¿Sí sabía usted? Entre 270 a 300. Y a la hora de irse desarrollando el cuerpo, se van cuadrando y se van uniendo algunos y adultos quedan 200, más o menos 6. Imagínense esos datos tan curiosos. Ahora, una fácil. ¿Cuál es el hueso más largo del cuerpo? Ah, esa sí se la sabe, ¿no? ¿Y el más pequeño? Sí, tiene que ver con el oído. Tiene varios nombres. Metatarso también se llama estribo, más o menos de 3 milímetros. ¿Usted cuántas neuronas cree que alcanza a desarrollar el ser humano en la adultez? El dato dice que alrededor de 100.000 millones de neuronas. Y que un ser humano nace siendo bebé con alrededor de 223 millones y desarrolla 100.000 millones hasta su etapa de la adultez y en el tiempo comienza a perder neuronas y por eso es que ya uno se le empiezan a olvidar. Sí, así que si se le olvidan las cosas, síntoma de que está viejito. No, mentira, no, no, no. Ahora, este dato sí me pareció muy curioso y es que en medidas, la cantidad de vasos sanguíneos que tenemos se dice que se podría rodear la Tierra 2 veces. La cantidad de vasos sanguíneos que tiene una persona en su cuerpo. ¿Está bien? Y definitivamente, a la hora de cambiar el cuerpo de forma, definitivamente es diferente. ¿Usted ha visto una foto suya de cuando era bebé? Y al día de hoy, ¿qué tal? ¿Más lindo todavía? ¿O qué dice usted? Bueno, señoras y señores, quiero que vean lo siguiente. Ya casi. ¿Quién cree que es ese muñeco? Es impresionante cómo el cuerpo cambia, ¿no le parece a usted? ¿Quién diría que esa inocente criatura se iba a convertir? Está bien, bien. Otra, veamos otra. Quiero mostrarle otra. Quiero mostrarle cuando tenía 18 años estaba súper flaco. Mire cómo era yo. No se me ría. Pero ahora quiero presentarle la siguiente foto de cuando llegué a tener más peso. Aquí está. 100 kilos. Tremendo, ¿no? Como el cuerpo puede cambiar. Y ahora
Actualmente, ¿no? No le voy a decir cuánto peso actualmente. Bien, ¿por qué le muestro esto y por qué hago énfasis en eso? Ya podemos prender la luz. Porque leyendo la Biblia comprendo que entender la complejidad del cuerpo humano te haría y me haría entender la complejidad del cuerpo de Cristo. ¿Aló? Entender la complejidad del cuerpo humano te haría entender la complejidad del cuerpo de Cristo. ¿Sabías tú que el apóstol Pablo reaccionó y explicó en la palabra que el cuerpo de Cristo es como el cuerpo humano? Y dijo en 1 capítulo 12, versículo 12, dijo así: el cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Esto dice la palabra. Vuelvo y leo. Estoy leyendo 1 12, 12. Si quieres abrir tu Biblia allí. El cuerpo humano tiene muchas partes. Estoy leyendo Nueva Traducción Viviente. Pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Y el versículo 27 del mismo capítulo, finalizando la idea, dice así: todos ustedes en conjunto son ¿qué? El cuerpo de Cristo. Y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. Esto incluso se declara como una doctrina o parte de la doctrina de lo que es la iglesia. Nosotros en nuestras escuelas de vida la enseñamos. En la primera lección de membresía hablamos de lo que es la iglesia y en una parte dedicamos un espacio para explicarle a la gente acerca de que en la Biblia se dijo y se enseña que la iglesia de Cristo es como el cuerpo. Y precisamente se hizo necesaria esta comparación y Pablo le está hablando a una iglesia en su momento. Todos aquí conocemos que Primera de Corintios y Segunda de Corintios es escrito a una iglesia que existía en la ciudad de Corinto de la época, de allí de Asia. Y dice la Biblia, nos enseña que Pablo al escribirle a esta iglesia dedicó ciertos versículos del capítulo 12 para explicarles lo que era a lo que ellos pertenecían. ¿Por qué? Porque definitivamente se hace necesario y sería muy subversivo, y quiero que aquí me prestes mucha atención. Y estoy descubriendo eso, lo descubro en mi vida y lo descubro en la mayoría de creyentes, que la mayoría de personas decimos que somos de la iglesia de Cristo, pero no sabemos cómo es la iglesia de Cristo. Y por eso estamos teniendo serios inconvenientes y serios problemas con la iglesia de Cristo y con esto llamado las iglesias. Esta es la razón por la que Pablo se le hizo necesario, perdón, escribir esto y explicar que la iglesia es como un cuerpo. Y echó mano de un elemento de comparación, una pedagogía muy conocida dentro de la Biblia. El Señor Jesucristo la usó. Para hacerse entender, comparaba el reino de los cielos con algo. Y Pablo, continuando con esta hilación de pedagogía, hizo lo mismo. Quiso explicarle a los miembros de la iglesia lo que es la iglesia a la que pertenecen. Y yo creo que es muy subversivo uno pertenecer a la iglesia y no saber cómo funciona. No sé si hay alguien aquí le ha pasado en la vida. A mí me ha sucedido. A mí me ofrecieron, me vendieron una idea de negocio, de estatus, de suscripción a algo y me metí de cabeza sin saber cómo funcionaba. ¿A alguien le ha pasado eso? Que en el camino se sorprendió y dijo, pero yo en qué resulté inscrito, pero yo en qué resulté involucrado, pero yo a qué hora resulté en este grupo. Pero yo a qué hora resulté en esto, no conocía las prórrogas, no conocía cómo funcionaba esto. Si yo desde el principio hubiese sabido, dirían algunos, no me hubiese metido, o otros dirían sí. Y yo considero que la iglesia de Cristo, por mucho tiempo, ha permanecido en ella. Es la iglesia del Señor, porque recordemos que la iglesia son personas. Pero yo creo que la iglesia, o por lo menos la mayoría de personas, entramos a la iglesia sin saber cómo funciona. ¿Y sabe qué nos está pasando? Al tener esa carencia de conocimiento, de saber cómo funciona, estamos teniendo problemas con la iglesia. Esto le pasaba a la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto era una iglesia que lamentablemente presentaba muchos problemas con la iglesia y en la iglesia. Había gente inconforme con la iglesia y por lo menos se mencionan 5 problemáticas que tenía la iglesia de Corinto. Pablo las aborda. Una de ellas eran las famosas divisiones. ¿Sabía usted que a una iglesia pueden existir varias personas pero con diferentes visiones? No estando de acuerdo, no, voy a la iglesia del pastor Jason, pero no estoy de acuerdo cómo se visten las mujeres. Diferentes visiones. Voy a la iglesia del pastor Jason, pero yo no estoy de acuerdo con la alabanza.
voy allá, pero yo no tengo nada que ver con eso. Y la iglesia de hoy en día, las personas, estamos teniendo dificultades y problemas con la iglesia, pero la situación es por no entender cómo es que es eso llamado iglesia. También se presentaban problemas de tipos sexuales dentro de la iglesia, tenían problemas con el tema de la comida, habían divisiones acerca de esto y sobre todo con los cultos. Es allí donde se hace necesario escribir acerca de cómo celebrar la cena del Señor. Pablo tuvo que explicarlo a una iglesia que cada uno tiene una idea diferente de cómo celebrarla. Habían divisiones dentro de ella. Y por último, un tema que más se resalta allí es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque cada uno estaba dividido en la opinión. Y cuando hay divisiones, es que hay varias visiones. Y yo considero que eso nos está pasando a los creyentes del día de hoy. Vamos a un lugar llamado iglesia, pero definitivamente no estamos de acuerdo con muchas cosas. Eso le pasa a mucha gente. Es más, y permítame por favor extenderme en esta explicación porque para nada quiero herirte ni herir susceptibilidades. Pero definitivamente la mayoría de personas que de pronto no hemos estado solo en una iglesia desde el principio y hemos estado en varias, hay cosas que no nos han gustado de ciertas iglesias. Y hay cosas que seguramente hasta doctrinales podemos decir que nos hizo irnos de algún lugar. Pero sin ahondar tanto en esta primera parte, solo quiero decirte que definitivamente por no conocer cómo es la iglesia de Cristo, muchos estamos teniendo problemas con la iglesia de Cristo. Y a mí me gustaría esta mañana poder hablarte en este espacio acerca de esto. Por esto quiero extenderme en este tema. Y Corintio, como te lo mencionaba, era una ciudad para la época, una ciudad que se enseña o dice la historia, que era una ciudad de mucho desenfreno. Y permíteme decirte esto, las corruptas normas morales de una comunidad pueden con frecuencia influir o introducirse en una iglesia. No sé si me hice entender. Cuando una sociedad es corrupta, esa corrupción puede de alguna manera influir dentro de una iglesia. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y definitivamente esa era parte de lo que estaba sucediendo con la iglesia de Corinto. Por eso se hace necesario explicarles cómo es una iglesia. Toda persona que pertenece al cuerpo de Cristo necesita entender cómo es el cuerpo al que pertenece. Tan poderoso es esto y tan parecido al cuerpo. Yo les he contado a ustedes que tengo un familiar muy cercano al cual hace un tiempo atrás, hace unos 3 años, 4 años atrás, le hicieron trasplante de riñón a ese familiar. Y una de las situaciones médicas es ver cómo el cuerpo reacciona frente a un órgano que no le pertenece, a ver si lo asimilaba o no lo asimilaba. Y así pasa con el cuerpo llamado iglesia. Hay creyentes que asimilan el cuerpo y hay otros que no lo quieren asimilar. Porque no entienden cómo funciona. Porque no han entendido cómo es que funciona esto. Pablo usó entonces la comparación del cuerpo humano para explicar este tema y usó esta pedagogía. Usando la anatomía del cuerpo humano, explica cómo sería o cómo es la anatomía de esto llamado el cuerpo de Cristo. De forma natural y de forma espiritual. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, entender cómo es la composición de la iglesia va a hacerte un favor a ti. Mejorar tu rol como miembro de la iglesia. No sé si me hice entender. Si tú entiendes cómo es esto a lo que perteneces, encajarás bien. Empezarás a tener paz en ciertas cosas que hoy te causan intranquilidad. Comenzarás a decir, ya, no me voy a cargar con lo siguiente. Así es la iglesia. No sé si me estoy haciendo entender. Y esto no es algo que me parece a mí, esto es algo que está escrito dentro de su palabra. Ahora, esto es necesario explicarlo porque Cristo ama con ímpetu su iglesia. La Biblia nos enseña que dio su vida por ella. Y la idea con esto es entonces provocar ¿qué? Provocar mitigación. Tratar de mitigar al máximo toda situación que a usted y a mí nos genere dificultades o problemas con la iglesia. Se dice, hay una estadística que leí que dice que no el 100%, pero por lo menos la mayoría de creyentes de Cristo, cuando yo hablo de la iglesia de Cristo no me estoy refiriendo a Poza, sino me estoy refiriendo a la iglesia en general, universal, pasado, presente y futuro. Todas las personas, porque sabemos aquí que la iglesia son personas, no es un templo, ¿estamos de acuerdo con eso? Pero se ha dicho que por lo menos la mayoría de creyentes en algún momento de su historia de vida cristiana, alguna dificultad han tenido con alguna iglesia. Algo. Y esto incluso ha tenido personas que no quisieron volver a las iglesias. No sé si tú los conoces. Yo
conozco personas cristianas o que se hacen llamar discípulas del Señor, pero que no les gusta la iglesia y no asisten a ninguna. Que fueron incluso a muchas y tuvieron dificultades con algún tipo de pastor, con algún tipo de líder, que tuvieron dificultades con alguna familia, con algún tipo de hermano y dejaron de ir. Y si tú te pones a ahondar frente a la palabra, la Biblia hoy nos quiere dar un mensaje, nos quiere decir, muchos que abandonamos iglesias, muchos que a veces no estamos conformes con la estructura de una iglesia, es porque sencillamente no conocemos cómo funciona. Y nos arriesgamos a pertenecer a algo que no sabemos cómo funciona. Así que se hace necesario hoy esto para poder mitigar ese tipo de situaciones que se vienen presentando y que se han presentado no solo en la iglesia de los Corintios, sino que hasta el día de hoy en la iglesia de los Vocenses también. Se sigue presentando. Entonces, parece muchas veces la iglesia, en primer lugar, un poco ilógica, un poco incoherente, porque entender cómo es la iglesia es una paradoja. Y cuando hablo de paradoja me estoy refiriendo a que puede que suene lógicamente incoherente, pero tiene todo el sentido del mundo. Y yo quiero que tú entiendas esto para iniciar con esta predicación. Quiero decirte que tú, para que puedas comenzar a entender a esto que perteneces, a lo que Cristo te hizo una invitación eterna, que es pertenecer a la familia de Él, a su cuerpo, a la iglesia, tienes que comenzar a entender la iglesia desde su creador. Yo quiero decirte que el que creó la iglesia es un Dios extraño en el sentido de su proceder, no extraño en conocimiento, sino en proceder, que Él, por ejemplo, hace que los burros hablen. El Dios que creó la iglesia es un Dios que hace que el hierro flote en el agua. El Dios en el que tú decides creer no tiene problema con aparecerse en una zarza ardiendo en fuego, en llamas de fuego. Entonces, el mismo Dios que extraña de esa, que me enredé, que actúa de esa forma extraña, que para nosotros puede ser ilógica, es el mismo que se inventó esta iglesia. Por lo tanto, la iglesia para muchos puede que suene incoherente. Por eso la iglesia no le parece a muchos, porque la iglesia para muchos debería ser un prototipo de club o un prototipo de lugar que a ti te parece que debería ser. Ejemplo, a mí me parece que el pastor debería predicar con corbata. Un ejemplo, ¿no? Estoy poniendo ejemplos. A mí me parece que en la iglesia se deberían hacer oraciones de 2 horas reprendiendo al diablo. Prototipos de como a nosotros nos parece que debería ser el cuerpo. Pero el cuerpo, para comenzar a entender cómo es, para que no tengas problema con él, tienes que comenzar a entenderlo desde su creador. Y tengo que decirte que el que la crea actúa de manera extraña para nosotros muchas veces. El que creó la iglesia, imagínese que puede caminar sobre el agua. ¿Cómo entonces va a ser la procedencia de lo que él crea? Puede que suene ilógico, puede que a veces no cuadre. Y es desde este punto donde tenemos que comenzar a entender esto, llamado iglesia. Así que no puedes olvidar que el que la creó fue el Señor y así actúa Él. Entonces, entendiéndola como Dios la creó, es a lo que estamos llamados a hacer. A entender la iglesia como Dios la creó. A entender la iglesia como ¿qué? Como Dios la creó. Escúcheme, tú perteneces a un lugar que aparentemente a veces es incoherente, pero que tiene todo el sentido del mundo. La iglesia es la voluntad de Dios. La iglesia es ¿qué? La voluntad de Dios. Por eso quiero compartir en esta mañana un mensaje que he titulado La anatomía del cuerpo de Cristo. Vamos a entender un poco a raíz de la palabra del Señor cómo es que funciona esto, para que no tengamos inconvenientes con esto llamado iglesia. Pero le quiero contar algo. Creo que se hacen necesarias 2 predicaciones más, por eso hoy me voy a concentrar solo en una parte. Porque hay tanto que quisiera transmitirle que creo que en una prédica y en el tiempo que tenemos de celebración no alcanzaría. Por eso voy a extenderme hoy en un primer punto y le invito a que se prepare porque para los domingos que vendrán estaré desarrollando los demás. ¿Amén? ¿Está preparado? Entonces, abróchese el cinturón y no se baje de este viaje llamado la anatomía del cuerpo de Cristo. ¿Amén? Muy bien. Como era de esperarse, Pablo entonces usó la comparación con el cuerpo humano
Y entonces el objetivo hoy, para no perder esa pedagogía, es seguir con esa hilación de pedagogía. Es seguir haciendo la comparación y poder encontrar esos secretos que la palabra nos quiere hoy revelar. Y por eso a continuación me gustaría desarrollar algunas razones por las que la iglesia, paradójicamente, es como un cuerpo. Y entender estas razones por las que la iglesia es como un cuerpo te ayudarán a entender la iglesia a la que perteneces. Reitero, no pienses en Misión Vida, piensa en la iglesia de Cristo. Pertenecemos a una iglesia llamada Iglesia de Cristo. Y hay una primera razón que me gustaría desarrollar hoy, y es que la iglesia es como un cuerpo, primero, por sus diferentes miembros. Se parece al cuerpo humano por sus diferentes miembros. El cuerpo tiene pies, diversos miembros, extremidades distintas, órganos diferentes. Asimismo en la iglesia está compuesta por diferentes miembros. Y quisiera invitarle a que leyéramos esto en 1 Corintios 12:12. La Biblia dice así, leeremos hasta el versículo 16. El cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Versículo 13. Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros son ¿cómo? Gentiles y otros ¿qué? Esclavos y otros son ¿qué? Quiero, señoras y señores, presentarles de lo que estaba compuesta la iglesia de Corintios. Estaba compuesta la iglesia de los Corintios de gentiles, de judíos, de esclavos y de libres. Ahora, ¿de qué está compuesta nuestra iglesia de Bosa? Nuestra iglesia de Bosa está compuesta por extranjeros. Levanten la mano los extranjeros en nuestro país. Muy bien. Está compuesta por boyacenses. Levanten la mano los boyacenses. Hay uno. Está compuesta por paisas. Levanten la mano los paisas. Hay dos. Está compuesta por cundinamarqueses. Levanten la mano los cundinamarqueses. Y sin hablar de las diferentes regiones que existen dentro de cada comunidad. Entonces, imagínese cómo es la iglesia. Está compuesta por diferentes ¿qué? Miembros. Y eso que solo hicimos un ejercicio de los miembros de Bosa. Pero piense en la iglesia en todo el mundo. La iglesia de Cristo está compuesta por diferentes miembros. Y creo firmemente que no haber digerido esto, porque yo sé que tú sabes esto, pero yo siento que muchos no lo hemos digerido, y la idea de esta prédica es que lo podamos digerir. Continuemos leyendo, por favor. Versículo, estamos en el 13, entonces dice, pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu, no importando si eran judíos, gentiles, esclavos o libres. Y todos compartimos el mismo espíritu. Versículo 14. Así es, el cuerpo consta de muchas partes diferentes, no de una sola parte. 15. Si el pie dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy mano, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Versículo 16. Y si la oreja dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy ojo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? ¿De qué nos está hablando el texto? Nos está hablando de diversidad. Y yo considero que el objetivo de la comparación al hacerla de la iglesia con el cuerpo humano es hablarnos de un tema en particular, de unidad. ¿De qué? Imagínense, Dios en un cuerpo unió hígado, riñones, corazón, páncreas, etcétera, etcétera. En una iglesia quiere unir venezolanos, colombianos, ¿qué más hay aquí? Peruanos también hay. Rajemos de la de Bosa, listo, rajemos de la de Cundinamarqués, rolos, arriba los rolos. Imagínate tratar de unir diferentes ¿qué? Culturas, diferentes procedencias. Señoras y señores, esa es la iglesia. Y considero que nosotros, al no haber digerido esto, que ahorita le voy a explicar, es que a veces tenemos problemas. Es que a veces tenemos ciertas dificultades. Porque definitivamente a veces nos ha hecho falta entender esto. Escúcheme, un cuerpo con muchas partes, con muchos miembros, eso es la iglesia. Y Corinto estaba compuesta por estos que ya leímos. Es necesario que la iglesia sepa su paradójica composición. Sí, yo sé que sería mejor vivir o estar o reunirnos solo los mismos de la misma procedencia. ¿Y sabías tú que por eso muchos tienen problemas?
porque los que se reúnen a su lado, porque el que se sienta a su lado no es de su misma procedencia, y esto ha hecho que hayan afectaciones. Nuestra iglesia está compuesta por extranjeros, pero también nuestra iglesia está compuesta, sigamos haciendo subdivisiones, está compuesta por familias que vienen todas, toda su familia, esposo y esposa, hijos. Pero también en nuestra iglesia vienen solo esposas, sus esposos no vienen. O como también vienen solo esposos, o como también vienen solo jóvenes o niños. Esa es la iglesia. Nosotros no podríamos entonces, ¿cómo tratar a un organismo que es uno pero que a la vez es diferente? Y yo creo que esto te ha hecho falta y me ha hecho falta entender. Ahora, aunque sepamos esto, es hora de digerirlo, como te lo he dicho. La unidad en la iglesia se procura desde las diferentes procedencias. La unidad en la iglesia se procura desde las diferentes ¿qué? Procedencias. A eso se le llama unidad. Diferentes procedencias implica diferentes costumbres, diferentes pensamientos, diferentes raíces, diferentes mañas. No sé si me estoy haciendo entender. Aquí en la iglesia se reúnen personas que para ellos en su cultura es una cultura en diciembre hacer hallacas. Y para otros no, para otros eso es del diablo. Para otros en diciembre se hace otra cosa. Pero quiero decirte que aunque hayan diferentes posturas ante una comida, los dos siguen amando a Cristo. Hay que procurar hacer la unidad en medio de las diferencias. Que es que a mí la verdad no me gusta cómo se cortó el pelo fulanita, es como del diablo la forma en que se lo cortó. Es que las hermanas de la iglesia deberían vestirse así, mire, deberían vestirse de esta forma. Mi hermano, debes entender que la iglesia de Cristo está compuesta por diferentes miembros para que no tengas problemas. O si no, vas a tener problemas. Ahora, voy a entrar un poquito más en materia frente a esto. Desde esta realidad somos llamados a la unidad, desde la diferencia de miembros que tiene una iglesia. Y Cristo es quien nos une perfectamente, porque la fe sigue siendo puesta en uno. Quien nos une es Cristo. Quiero decirte que el hermano que menos te cae bien, Cristo también murió por él en la cruz. ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué hacemos ahí? Mi hermano, por esa razón, ¿por qué dividirnos por cuestiones secundarias? ¿Por qué dividirnos por la manera de vestir? ¿Por qué dividirnos de la forma de preparar el arroz? ¿Por qué dividirnos de la forma incluso a veces de recibir un mensaje? ¿Por qué dividirnos por ese tipo de situaciones? ¿Por qué dividirnos porque a usted le gustaría que se cantaran más canciones? ¿Por qué dividirnos porque a usted le gustaría que primero se orara 2 horas para reprender al diablo? ¿Por qué dividirnos por esas cosas? ¿Por qué empezar a tildar qué iglesia es buena y qué iglesia es mala por estas razones? Hoy te voy a dar muchas cosas, por eso solo me voy a detener en un punto. ¿Por qué explicar esto? Por el problema especialmente, o un problema que tenemos la mayoría de miembros de la iglesia de Cristo. ¿Está preparado? Y es por el problema llamado egoísmo, envidia, orgullo. ¿No nos parece? La envidia, el pensar en mí únicamente, es lo que nos ha hecho tener problemas con la iglesia de Cristo. Porque la mayoría de personas quieren ir a una iglesia para sentirse incómodos. Y te quiero empezar a explicar de que la iglesia de Cristo no fue creada para que alguien se sienta cómodo. No hay comodidad en la iglesia de Cristo. Es más, no había comodidad que la primera iglesia en Hechos de los Apóstoles no tenía templo. No tenía lugar de reunión. En cualquier lado se podía hacer la iglesia. Por eso la iglesia se puede hacer en cualquier lado. Porque la iglesia no es una pared, no es un templo, la iglesia son las personas. No sé si me estoy haciendo entender con esto. Así que en este orden de ideas, escúcheme, el egoísmo y el individualismo, el pensar en mí, la mayoría de personas vamos a una iglesia para sentirme, para que yo esté bien. Y prima mi bienestar. Y sí que se hace importante hablar esto en una sociedad como Bogotá que nos enseña a ser individualistas y egoístas hasta en el transporte público. Primero yo paso primero. Y este mal se ha empezado a involucrar dentro de la iglesia. La gente cuando viene a la iglesia no piensa en los demás congregantes. Pensamos en mí situación, en mi circunstancia.
Ahora, quiero contarle que hace unos años atrás estuve visitando una iglesia, no le voy a dar el nombre porque usted la conoce. Es una iglesia que es una iglesia que cumple una función en el cuerpo de Cristo. Y para aquel entonces, hace unos años atrás, yo me encontraba no muy bien con Dios. Había pasado por una serie de situaciones y eso que uno dice, hoy no quiero ir a mi iglesia. ¿Alguien le ha pasado eso? Hoy quiero ir a otra, donde no me conozcan, donde no conozcan mis pecadillos, donde no conozcan mis actitudes, donde no me conozcan. Hay gente que se la pasa empezando de nuevo cada domingo, ¿sí sabía? Y fui a una iglesia en un municipio diferente al mío. Yo vivía en La Vega y fui a un municipio diferente al mío. Y a otra iglesia que no era de Asambleas de Dios, de otra denominación, incluso que sé que es de sana doctrina, es de sana doctrina. Fui a ese lugar. Pero cuando entré predispuesto. Entré de una vez no sintiéndome bien. Años más tarde analicé. Yo me sentí súper espiritual ese día y dije, el Espíritu Santo me está haciendo sentir inquietado en este lugar. Porque en este lugar no está la presencia del Señor, no. ¿Sabe qué pasó y qué entendí en el tiempo? Que me predispuse porque en ese lugar no celebraban el culto como a mí me gustaba. En ese lugar la alabanza duraba más que la palabra. En ese lugar. Y yo estaba acostumbrado a que mi alabanza buena, pero mi palabra larga. Entonces cuando yo entré dije, aquí no tienen al Señor. Porque la palabra es más importante que la alabanza. Y ahí hay varias discusiones. ¿Sabes cuál es el problema de la mayoría de gente y por qué denominamos iglesias como buenas o como malas? No por la sana doctrina, sino por el gusto que tenemos. Es que a mí me gusta que la iglesia se haga esto. Entonces yo entré, escuché y dije, aquí no está mi iglesia es la verdadera. Mi iglesia es la que realmente predica la verdad. Aquí el pastor no predica muy largo. Y a mí me disgustó eso, pero la cuestión no era la iglesia. La cuestión era yo no entender que la iglesia está compuesta por diferentes miembros que celebran a Dios de diferentes maneras. Y yo no tengo por qué tener problema con eso. Yo no tengo por qué dictaminar a una iglesia por lo que a mí me parece o no. Y entonces en esa iglesia entré. Tengo que decirle que la palabra, aunque fueron 25 minutos, 30 minutos, fue una palabra muy buena, que habló a mi vida. El predicador de ese día habló a mi corazón. Y yo venía como en una situación así como medio tembleques. Entonces él termina y hace el llamado, ¿no? En la iglesia que hace el llamado al frente a todos aquellos que se sientan identificados con esta palabra, pasen al frente. Y yo pasé allá al frente. Y yo vengo de una iglesia, o somos de una iglesia, que oramos, ¿no? Y que la presencia del Señor, y somos pentecostales. ¿Cuántos son pentecostales en este lugar? Amén, creemos en la manifestación del Espíritu Santo, ¿no? Eso es ser pentecostal. Y yo bien pentecostal pasé al frente y yo bien mal con el Señor, entonces me quebranté, eso que uno se quebranta. Y empecé allá a orar, y yo así. Y pues yo era el moco dentro de los que estaban en administración, porque en esa iglesia la gente estaba acostumbrada que al pasar al frente se pasaba y se hacía esto. El único que estaba orando de una manera diferente y hasta en lenguas era yo. Allá. Entonces, otra conclusión. En esta iglesia no tienen el Espíritu Santo. Porque es que es mi experiencia, es la forma en que yo lo he hecho. Recuerde, la iglesia está compuesta por diferentes miembros. ¿Por qué dictaminas la espiritualidad y por qué mides la espiritualidad de una iglesia conforme a ti te parece? Sigue la historia. Se me hizo al lado un joven, allá él muy respetuoso de su iglesia, se notaba que era de ese lugar, y el hombre allá pasó también al frente a recibir algo, seguramente también se identificó con la palabra, y oraba el hombre, y yo allá, y yo en medio de mi mover pentecostal, lo toqué, eso que uno toca a la gente, y el muchacho, él siguió ahí en su cuento. Y yo me retiré un poquito y eso que uno sigue. Yo me concentré tanto en mi oración que por segunda vez lo toqué.
Cuando yo lo toco por segunda vez, el hombre ya abrió sus ojos y escuché el grito y se fue para otro lado del púlpito. ¿Sabe cómo me sentí yo? Me sentí rechazado. Dije, aquí no vuelvo a esta iglesia. El problema no era la iglesia. El problema no era la iglesia. ¿Sabe de quién era el problema? Mío, por no entender que la iglesia de Cristo está compuesta por diferentes miembros. ¿Yo por qué tengo que decir que solo con mi forma de orar yo recibí y los demás no lo hicieron? ¿Yo por qué tengo que decir eso? A veces somos muy individualistas en el tema de la iglesia y nos gustaría que la experiencia nuestra fuera la de la hermana, fuera la del hermano. Nos encantaría, incluso a veces hacemos doctrina de eso. Es que tú no has sentido el poder de Dios porque no has tenido estas visiones que yo sí. Hermano, la iglesia de Cristo está compuesta por miembros diferentes, por miembros distintos. Y escúcheme, en este orden de ideas, otro problema común de la iglesia es este: creer de la iglesia lo que no es la iglesia. Creer de la iglesia lo que no es la iglesia. Las personas, incluso, escúcheme, quiero decirte esta verdad. Creo que la mencioné en un pincelazo, pero tengo que decirla. Incluso las personas que quieren buscar una iglesia o que están en busca de una iglesia, particularmente, les impulsa la sana doctrina. ¿Estamos de acuerdo con eso? Vamos a ir a buscar la sana doctrina. Por eso identificamos una iglesia. Pero te quiero decir que no sé si me creas, pero te lo puedo comprobar, que cada quien tiene su propio concepto de lo que es sana doctrina. Cada quien tiene su concepto de lo que es sana doctrina. Y la verdad es que la mayoría de gente no elige iglesia, aunque diga que es por la sana doctrina. En últimas, eso es relevante, pero termina siendo más relevante lo que a él le parece que es la iglesia. A mí me parece que la iglesia debería ser de esta manera. A mí me parece que la iglesia debería ser así. Muchos no elegimos la iglesia a la cual pertenecer por la sana doctrina, sino por cuestiones de gustos, por cuestiones de pareceres, por cuestiones de decir así es que debe ser la iglesia. Reitero al ejemplo que había puesto. A mí me parece que la iglesia sana de Cristo, el pastor predica con corbata. A mí me parece que la iglesia que es de Cristo, al final siempre tienen que hacer un llamado al frente. A mí me parece que la iglesia que es de Cristo tiene que tener tanto tiempo de alabanza. A mí me parece que la iglesia que es de Cristo debe hacer esto, debe hacer aquello. Y la mayoría de veces elegimos iglesia no ni siquiera por la sana doctrina, que debería ser así, sino más bien por cuestiones de cómo nos gusta que sea la iglesia. Y es ahí donde a veces caemos en el error de elegir lugares no por la sana doctrina de Cristo ni por la opinión del Señor, sino por la forma en que nosotros estamos acostumbrados o nos parecería que debería ser esto llamado iglesia. No sé si me estoy haciendo entender con esto. En este orden de ideas, escúcheme, algunos incluso a veces le exigimos ciertos comportamientos a ciertos miembros y por eso a veces elegimos la iglesia. Es que en esa iglesia los miembros son de esta manera. La gente debería hacer esto. A mí muchas personas me han dicho: pastor, usted debería enseñarle a la gente que salude más al finalizar el culto. Hermano, la iglesia está compuesta por diferentes miembros. Algunos les enseñaron desde chiquitos a saludar, otros no. ¿Eso lo hace menos espiritual que el que saluda? No. Aló, no sé si me estoy haciendo entender. A esta iglesia han venido muchas personas. Y en alguna oportunidad vino una familia vino hace unos años atrás, unos meses atrás, ni siquiera años, unos meses. Y estuvieron en el culto. Definitivamente cuando yo los vi, yo dije: estos hermanos van a tener luchas con esta iglesia. Cuando yo los vi, sin embargo, estuvieron en el culto. En la alabanza estuvieron mirando. Rajemos de ellos que no están aquí. No, mentiras. Estuvieron mirando. En la palabra estuvieron muy atentos y escuché sus amenes. Terminó el culto. Como es costumbre, salir a saludar a la gente y se acercan a algunas personas, la señora y me dice: ¿usted es el pastor de la iglesia? Le dije: sí. Me dijo: ¿y su esposa? Dije: mi hermana, pues es que pues estamos en proceso, hermana. Es que nosotros venimos de una iglesia de sana doctrina donde la iglesia tiene pastora. La iglesia de Cristo está compuesta por diferentes miembros.
Y seguimos la conversación. Ah, ok, mi hermana, gloria a Dios, aquí no hay. Eso que uno le encima la risa como para, ¿cierto? Ok, aquí todavía no hay. Pastor, es que mi hija quedó consternada, una chica de 16 años, consternada de la forma en que ustedes hacen los cultos. Ellos venían con vestido largo, con ropa ancha, con su blusa bien, las chicas muy bien así. Y dijeron, la verdad muy buena la palabra, pero estamos buscando una iglesia de sana. Entonces ellos dictaminaban la sana doctrina no por la sana doctrina, sino por la forma en que les gusta que sea la iglesia. Y así hay mucha gente. Eligen iglesia y dicen, esta es una iglesia buena, no por la sana doctrina, sino por lo que les gusta de lo que debe ser la iglesia. Y te quiero decir que no nos veo. Hace unos meses atrás escuché un misionero de las Asambleas de Dios que está haciendo misiones y ganando a grupos indígenas. Fue llamado a predicarle a grupos, a etnias indígenas. Un trabajo laborioso, un trabajo tremendísimo. Y en el lugar donde estuve, mostró algunos videos celebrando un culto precioso, la presencia de Dios allí, celebrando el culto con el grupo étnico al que había evangelizado y que había recibido a Cristo. Y allí, por cultura, las mujeres sin brasier, no sé si usted sabía que hay culturas indígenas, las mujeres sin brasier alabando al Señor. Quebrantadas, no nos veo celebrando un culto. Algunos dirán, no voy a esa iglesia porque allá no usan brasier. Esas hermanas son del diablo. Hermano, la iglesia de Cristo está compuesta por diferentes. ¿Me está entendiendo? En las misiones transculturales, lo primero que se le enseña a un misionero es a que no vaya a ir a declarar diabólicas las costumbres de las personas, porque si tú llegas diciéndole al indígena, mira, lo que tú, no ponerse brasier, querida señora indígena, es del diablo. ¿Será que lo dejan entrar a usted? ¿Será que le dejan predicar la palabra? Mi hermano, esas son cosas de forma y no de fondo. Preocúpese conmigo cuando la cosa sea de fondo, pero es de forma. Y hay cosas que son de forma, que a la gente le parece que son de fondo. Pastor, no me parece tal cosa, es una cosa de forma. ¿Por qué te preocupas por eso? Si eso no trasciende ni siquiera en tu salvación. La iglesia está compuesta ¿por qué? Por diferentes miembros. Escúcheme, reitero en esto. Algunos entonces le exigimos ciertos comportamientos a los miembros de la iglesia, olvidando la diversidad de procederes. Pastor, la verdad, la hermana fulanita, si yo tengo que tomar la decisión y el Señor me lleva a otro lugar, yo lo hago. Y vas tú a ver, y no fue Dios, fue el disgusto con la hermana. La iglesia está compuesta por diferentes miembros. Mi hermano querido, si hay alguien dentro de la iglesia de Cristo, no de Bosa, de Cristo, que te cae mal, te voy a decir que por él también murió Cristo y él se hace necesario que pertenezca al cuerpo de Cristo porque seguramente él ganará almas que a ti también te caen mal, que son como él y se hace necesario que esté en el cuerpo de Cristo. ¡Aló! Así que el perfil del hermano diferente a ti se necesita para alcanzar a los que son como él. La gente se va de las iglesias por no comprender que tiene diferentes miembros. Algunas personas desearían que la iglesia estuviese compuesta de personas como ellas, que tuvieran discernimiento como ellas, que hicieran las cosas como ella, que oraran como ellas oran, que interpretaran la palabra como ella la interpretan. Y te voy a decir que la iglesia de Cristo no es así. La iglesia está compuesta por diferentes miembros. No sé si me estoy haciendo entender con esto. Los espíritus se atraen, dijo alguien. Por eso las roscas tienden a ser tóxicas, porque dentro de las iglesias comienza a haber subdivisiones. ¿Qué pasaba en Corinto? Todos los unía Cristo. De alguna manera, la Biblia en Corinto nos dice que a veces ni siquiera eso, porque algunos dijeron que eran de Apolos, otros dijeron que eran de Pablo, e hicieron subdivisiones dentro de la iglesia. Entonces lo que pasaba era que los judíos se sentaban en un mismo lugar y llegaban los pobres gentiles y se sentaban en otro lugar. ¿Y cómo miraban los judíos a los gentiles? Estaban en la misma iglesia y a veces
Dentro de las iglesias pasa eso. Nos unimos con los que más nos parecemos. Vamos a unirnos entre nosotros porque es que nosotros somos más espirituales que esos hermanos que vienen. Y esas roscas pueden dañar lo que Cristo quiere hacer, unir a su iglesia. Por eso tú debes compartir con quienes, con todos los miembros de la iglesia. Hay que compartir con todos. Debemos comprender la iglesia para procurar la unidad, de acuerdo a la diversidad de sus miembros que la componen. Otro problema, las relaciones. Las relaciones es otro problema que a veces nos impide entender la iglesia, porque definitivamente, no sé si usted sabía, pero se lo voy a decir. La mayoría de personas tenemos problemas de relaciones. Y cuando hablamos de relaciones es que tenemos problemas para manejar, para lidiar con los diferentes caracteres que existen. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y la verdad, si usted me pregunta a mí, pastor, ¿qué es lo más difícil de hacer? Yo le responderé, trabajar con gente. Es más difícil eso que orar, que incluso aprender a predicar. Es más difícil lidiar con los caracteres. Es mucho más complicado. Y por esa razón es que tenemos que trabajar en esto. Por eso le quiero invitar a que lea libros que le ayuden a mejorar en sus relaciones. Ahorita con el liderazgo de la iglesia estamos leyendo un libro que se lo recomiendo, que se llama El poder de las relaciones. ¿Alguien lo está leyendo? Gracias. Uy, 2. ¿Y los demás? Les invito a que lo lean. ¿Por qué? Porque es un libro cristiano. Es un libro que habla de lo importante que son las relaciones. Y viene otro después de ese, que habla incluso acerca de hacer discípulos. ¿Cómo es importante mejorar en las relaciones para ser discípulos? O si no, ¿cómo los hacemos? No sé si me estoy haciendo entender. Así que le quiero invitar a que usted comience a pensar de la gente correctamente. Piense de la gente correctamente. Mírela a través de los ojos de Cristo. Esto es algo importante. Ahora, quiero decirte que no somos un club exclusivista. La iglesia no es eso. ¿Por qué razón? Porque a veces, por decir que procuramos guardar la santidad, elegimos mejor mandar gente al infierno. A veces por decir, pastor, no aceptamos a ciertas personas porque estamos guardando el celo del Señor. A veces por procurar el celo del Señor, estamos mandando gente al infierno. Que Dios nos ayude. Me molesta mucho cuando la gente se refiere a nuestros amigos no creyentes, le dicen los impíos. Palabras despectivas. Y decimos eso en nombre de la santidad. Decimos eso, es que esta iglesia es una iglesia santa. Esta es una iglesia que no permite el pecado. Por creer que guardamos la santidad, elegimos mejor mandar gente al infierno. Hay una canción que me marcó a mí. 2005. El grupo se llamaba Dizzy Reto, no sé si alguien lo conoce. Un grupo que para su época, reggaetonero, cristiano, eso era del diablo. Pero escribí una canción que marcó mi corazón. Que hasta el día de hoy, en estos días analizando y meditando en este mensaje, dije, esos locos tenían razón. Empezando porque la letra de la canción es tremenda y empezando porque el nombre de la canción es tremenda. La canción se llama La prostituta. Y dice así, una prostituta llegó a la iglesia buscando una salida, una respuesta. Ignorantemente ella llegó con una minifalda y una camisa descotada. Y cuando iba entrando por la puerta de esa iglesia, un miembro la detuvo y le dijo, tú no puedes entrar vestida así. Y ella se fue con lágrimas sin Jesús. Y el coro dice, ¿dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? El amor que declaramos conocer. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? El amor que solo se encuentra en él. Y la segunda parte dice, doctrinas, religiones y tantas cosas por ahí que lo único que nos hacen es volver atrás, envolviéndonos en un mundo llenito de ansiedad. Solo pensamos en nuestra situación. Y dice, ¿y dónde está aquella mujer que un día vino buscando un poquito de amor? Seguramente ella está muerta en un callejón, solo porque tú no tuviste corazón. Y la tercera parte termina diciendo, haciendo una oración a Dios. Y dice, enséñanos a amar a aquel que se encuentra en la cárcel, aquel que pelea en su barrio,
aquella que vende su cuerpo en la esquina del pueblo a diario, aquel que ha robado y violado, aquel que sabe lo que es haber matado, y algo así. Y la pregunta es, si nosotros pertenecemos a algo que se llama iglesia, el cual es el único lugar que tiene la membresía gratuita para que todo aquel que quiera pertenecer entre, la pregunta es, ¿cómo vamos a hacer nosotros para que la gente que no conoce del Señor quiera pertenecer a esto llamado iglesia? ¿Cómo vamos a hacer nosotros? ¿Por qué te digo esto? Porque la iglesia es para que personas de todas las procedencias, judíos, gentiles, esclavos, libres, venezolanos, colombianos, rolos, costeños. Los costeños no los nombramos, perdóneme hermana. Los costeños, de todas las procedencias, pertenezcan. Eso es la iglesia. ¿Cómo vamos a hacer si la iglesia fue creada precisamente para los que no tienen iglesia? Aló. Él no es excepción de personas. Vuelvo y lo digo. ¿Cómo vamos a hacer si la iglesia fue creada para personas que no tienen iglesia? Cristo creó esto para personas marginadas. Lee los evangelios, para personas que no tenían cómo congregarse, no eran dignos de entrar al templo, no los dejaban. A la sinagoga sí que menos. No podían. Algunos se quedaban desde afuera, medio escuchando lo que por allá se cantaba y se decía. Los mutilados no podían entrar al templo. Entonces, ¿para qué creó Cristo la iglesia? ¿Para que nosotros sigamos haciendo acepción de personas? ¿Para qué creó Cristo la iglesia? ¿Para que nosotros, en nombre de guardar la santidad, mandemos a cada rato gente al infierno? Esa es la pregunta. Quiero que sepas que la iglesia fue creada y está organizada, está compuesta por diferentes miembros. La iglesia es especialmente para los que no son aceptados en ningún lugar. Para aquel muchacho que está tatuado por todo lado, que no lo aceptan en ningún lugar, en la iglesia hay que aceptarlo. Hay que recibirlo. Porque para eso se creó esto. O si no, ¿para qué se creó? Para aquel muchacho que no sabe si es hombre o mujer, para eso es la iglesia, para que llegue a los pies de Cristo y defina esa identidad en el Señor. La iglesia es para aquella mujer que ha tenido 5 maridos y el que está contigo no lo es. Para ella es la iglesia. Para eso es esto. Escúcheme, para los que no son aceptados en ningún lugar, para el pandillero, para aquel que está vendiendo drogas, para eso es la iglesia. ¿Y nosotros por qué le damos otro uso? ¿Por qué nos parece que la iglesia debería ser diferente? Si para eso es que Cristo la creó. Cristo cambia las vidas y por eso no tenemos que tener problema con quien va a la iglesia. Decimos, ya el pastor se volvió ecuménico, ya el pastor está aceptando a todo el mundo, perdió el celo de la santidad. Hay que aceptar a todo el mundo en la iglesia de Cristo porque debemos seguir creyendo que Cristo los va a cambiar. O entonces, ¿cómo se sentirán ellos aceptados? Jesús dijo que sintió compasión de las naciones o de las personas porque eran como ovejas sin pastor. Y dijo, envíen obreros a la mies, a gente rota, a gente ignorada, a gente con pecados gravísimos, a gente que necesita de él. ¿Y por qué no? Hay que hacer énfasis que los que estamos aquí venimos de allá. Somos la iglesia de Cristo. Voy cerrando en esta mañana para decirte que Cristo cambia las vidas. Por eso no es aceptar y decir, sigue en tu condición de pecado, aquí te aceptamos. No, le recibimos para que Cristo le toque. Le recibimos para que en este lugar Jesús sea predicado y la vida sea cambiada. Dime cómo, cuál va a ser el escenario. La iglesia está llamada a crear el escenario para que el inconverso se encuentre con Cristo. Para que se restaure, para que vea que no es tan marginado como cree, que hay alguien que hace 2000 años murió por él en la cruz. La iglesia está compuesta por gente diferente. Tuve un muchacho aquí que cantaba en la alabanza. Ya no está con nosotros, está en otro lugar. El hombre, antes de conocer a Cristo, se tatuó sus brazos con llamas de fuego. Y un día vino en camiseta y cantó. Se había convertido a Cristo. Y mucha gente se me vino encima. Pastor, el celo de la iglesia, el altar es santo. Perdóname, este es un púlpito aquí. Yo sé que algunos lo conocen y saben quién es. Yo nunca le dije nada a él por no dañarle su corazón.
pero todo el mundo ignoró lo que Cristo hizo en él. Quedaron las marcas en sus brazos de tatuajes que ya no se podía quitar, pero eso hacía de que nosotros le dijéramos, no, no le sirvas a Dios. Si él llegó a la iglesia, fue recibido así y Cristo lo cambió, ¿tengo que yo hacer acepción de personas? La iglesia es un lugar compuesta por diferentes miembros. La gente es una iglesia donde hay muchachos con pelo largo. ¿Vamos a tener problemas con eso? ¿De verdad? Y las almas se están perdiendo, precisamente porque no hemos entendido qué es la iglesia. Porque no hemos entendido que está compuesta por diferentes miembros. El mismo Espíritu Santo que está en ti, está también en el hermano diferente que no te cae muy bien. Hay diferentes miembros. Y hay diferentes miembros en la iglesia por esta razón. Para dejarte a ti y para dejarme a mí el margen de amar al prójimo. ¿Cómo amar al prójimo? Jesús dijo, ¿qué de extraordinario tiene que ames al que te ama? Es más extraordinario amar al que te cuesta. Así que yo quiero que tú entiendas esta verdad y que tú comiences a comprender a esto que perteneces, porque si no vas a tener problemas con la iglesia y vas a decir, no me parece, la iglesia debería ser así. No, la iglesia es como Cristo dice que es, como la palabra del Señor dice que es. Por eso no quieras estar en un lugar donde todos sean mano. No quieras estar en un lugar donde todos son pies. No quieras estar en un lugar donde todos son profetas, donde todos son pastores, donde todos tienen el mismo ministerio, donde todos son parecidos a ti. Dios nos guarde de iglesias parecidas a uno. Imagínese Jason Olarte asistir a una iglesia de 200 miembros y todos son como Jason Olarte. No, Dios me guarde. Mi hermano, qué rica es la diversidad. Qué rico que aquí entre nosotros hay diversidad de pensamientos. ¿Sabe qué nos une? Cristo. Quiero contarle. Así es, gracias por mencionarlo. Jesús dijo que el médico no está para los que están sanos, sino para los que tienen necesidad de él, para los enfermos. Esa es la iglesia. Por eso abraza al indigente, ámalo porque por él también murió Cristo. Y debemos orar para que él pertenezca a su iglesia. Debemos hacer esto. Nos une Cristo con la diferencia de pensamientos. Nos une Cristo con la diferencia de ropaje que usamos. Nos une Cristo con la forma diferente de pensar. Nos une Cristo de la forma diferente incluso de recibir una palabra. Cristo es el que nos une y Él quiso que su iglesia fuera así. Amén. Quiero invitarle a que se coloque de pie y en este escenario quiero que